Muchas gracias. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias por ese amor, por invitarme a participar con ustedes, a tomar la cena del Señor con ustedes, a compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias por el amor que me han dado por todos estos años atrás. Todo lo que he recibido y he compartido en medio de ustedes por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, el mensaje lo he titulado Acordaos de la mujer de Lot. Son unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están en Lucas, en el capítulo 17 y el versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Y entendiendo el contexto, sabiendo quién es el que está hablando, el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo, el que destruyó a Sodoma y Gomorra, el que convirtió en estatua a la esposa de Lot. Ese Dios que acabó con Sodoma y Gomorra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y estando entre nosotros, antes de irse de esta tierra nuevamente al cielo, hace esta advertencia para toda la humanidad. Acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense de lo que pasó con la mujer de Lot. Una sola miradita para atrás y fue suficiente para recibir todo el castigo de Dios. No es necesario, según estas palabras y este juicio del Dios vivo, no es necesario cometer grandes pecados para ser castigados justamente por Dios. No es necesario cometer grandes pecados, asesinatos, adulterios graves, violaciones a niños. No es necesario cometer pecados tan graves para perder nuestra comunión con Dios, para perder la salvación. Algo parecido a Eva, porque Dios le había hablado a Adán y a Eva: mire, de este árbol no vayan a comer, de este no. Pero Satanás viene y le habla a Eva y le dice: come, no vas a morir. ¿Cómo vas a estarle creyendo a Dios? No le creas a Dios. Él te dijo que vas a morir. Come y verás que no vas a morir. Métele una mordidita. Y mordió. Y por esa mordidita, miren dónde estamos y cómo estamos. Y por esa mordidita fueron expulsados de la presencia de Dios, fueron sacados del paraíso.
No es necesario, pues, cometer grandes pecados para ser castigados terriblemente por ese Dios justo que nosotros tenemos. Ese Dios justo jamás puede dar por inocente al culpable. Jamás. Ningún juez de la tierra puede dar por inocente al malo. Aunque muchos hoy lo hacen por dinero, reciben sobornos y entonces dan por inocente al malo y lo mandan para la casa. Pero nuestro Dios, justo, santo, 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 jamás pasará por alto el pecado. No puede hacer eso. Él no le puede decir a un malo, no, tranquilo, ya, eso no es nada. Él no puede hacer eso. Porque Él es justo. Y Él da a cada uno lo que se merece. Y cuando dice, acordaos de la mujer de Lot, quiero que vayamos a Génesis capítulo 19, por favor. Y dice en los versículos 15 al 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Dios con Lot. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Miren la misericordia de Dios. Los tomó a los cuatro, a Lot, a la esposa y a las dos hijas, de la mano. Las sacaron juntamente con Lot y los pusieron fuera de la ciudad, porque Dios quería la salvación. Esto también tiene mucha importancia para resaltar, porque hoy hay muchos diciendo que la salvación no se pierde, que si usted ya hizo la oración de fe y ya aceptó al Señor en su corazón, usted ya es salvo. Haga lo que haga, pase lo que pase, usted ya es salvo. Por favor, aterricemos, estudiemos la palabra de Dios. Y estos ejemplos están aquí para amonestarnos a nosotros. Según Primera de Corintios capítulo 10, lo sabemos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero Primera de Corintios 10, el apóstol Pablo dice que todas estas cosas del Antiguo Testamento están escritas para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para que no hagamos lo mismo que ellos. Y Dios quiso salvar a la esposa de Lot también. Y la sacaron de la mano juntamente con Lot. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Responsabilidad de cada uno. Por tu vida. Cada uno. Ya los pusimos fuera de la ciudad. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. No sea que perezcas.
Dios quería salvar a Lot, lógicamente, pero también le puso unas condiciones, igual que se las puso a su esposa y a sus dos hijas. Dice el versículo 23 del mismo Génesis 19, del 23 al 26. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. No fueron hombres los que quemaron a Sodoma y Gomorra. No fue un incendio que les provocaron a ellos. El fuego les vino desde el cielo de parte de Jehová, el Dios santo, 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 el Dios que de ninguna manera dará por inocente al malvado, el Dios que nadie puede sobornar. Ese Dios, pues, justo, ante quien usted y yo un día tendremos que estar para darle cuentas. Qué horror, hermanos. Tener cuentas enredadas con nuestro hacedor. Qué horror, hermanos. Y sabiendo que en cualquier momento aparecerá el Señor como ladrón en la noche a juzgarnos y acabar con esto. Ya no es para acabar con Sodoma y Gomorra. Es para acabar con el mundo entero. Y solamente se va a llevar a los justos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador? Como le decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4. Pero dice el versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. Había niños, hermanos. Ahí tenía que haber muchos niños. No importa. Todos. 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y el que hizo esto, el que acabó con esas ciudades, con todos sus moradores, viene a la tierra y nos dice, antes de irse al cielo, acuérdense de la mujer de Lot, acuérdense de lo que yo hice con ella, acuérdense de lo que yo hice con Sodoma y con Gomorra, acuérdense de eso para que ustedes lleven vidas diferentes, para que no hagan lo mismo. Yo los quiero salvar también a ustedes. Ya los he sacado del mundo. Ya sacrifiqué a mi propio hijo, lo hice matar por ustedes. Ya están fuera, ya son parte de la iglesia. El significado de iglesia, grupo de personas puesto aparte. Un grupo de santos, de personas separadas para Dios. Y ese Dios nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Yo fui el que la convertí en estatua de sal. Después de haberla sacado de la mano, juntamente con su esposo. Y el mismo que convirtió a esta mujer en estatua de sal, libró a Lot. Porque grande es Dios. Porque justo es Dios.
Y a Dios no le importó que esta mujer fuera la esposa de un santo varón de él. Hace lo malo, igual paga. No importa que sea la esposa de Lot, un santo siervo de Dios que afligía su alma justa viendo la conducta malvada de los moradores de Sodoma y Gomorra, como también lo decía el apóstol Pedro. Entonces, la cosa no está tan fácil, hermanos. La cosa no está tan suave. Dios ya nos sacó también a nosotros, aparte, para no destruirnos juntamente con el mundo pecador, malvado. Pero igual que a esta mujer, Dios, y a Lot y a sus hijas, Dios nos da las mismas condiciones. Las del versículo 17. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Y siempre me he imaginado a la esposa de Lot, porque ella venía atrás de él. Y Dios no le cobró a Lot lo que su esposa hizo a espaldas de él. Tenga eso en cuenta también. Lo que hizo esta mujer a espaldas de Lot, Dios se lo cobró a ella. Lot no tuvo culpa. Y el mandamiento era el mismo para todos. No parar y no mirar atrás. Y yo me imagino a Lot corriendo y la esposa atrás, pero podían hablar. Mija, ¿viene ahí? Sí, siga. Aquí voy. Siga. Más adelantico. Mija, si viene ahí, sí. Hágale. Y de un momento a otro, sigue Lot. Mija. Ya fue castigada por Dios. Ya fue convertida en estatua de sal. Y Lot, aunque no la volvió a escuchar, no miró atrás. Gloria a Dios por la obediencia de ese hombre. Era muy fácil para nosotros, en el caso de Lot, mirar atrás. Era muy fácil que nos detuviéramos. Yo la tengo que ayudar, no sé qué le pasó. Escapa por tu vida. No mires tras ti. Ni siquiera por tu mujer puedes mirar atrás. Tienes que seguir. Y no importa lo que pase con ella. El juicio del santo es justo e individual. Y Dios, hecho carne,
viene a la tierra y nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Nunca vayan a olvidar en sus vidas ese versículo. ¿Sí? No sirvió que esta mujer viviera por años junto a un santo varón de Dios. No le sirvió. Igual, hermanos, una mujer mala puede estar en medio de la iglesia por años. A Dios no le importa eso. Si es mala, llevará el castigo. Igual, si es hombre. Si es un hombre y habita entre nosotros. Si es malo, llevará el castigo. En Mateo capítulo 26, dice la palabra de Dios, en los versículos 23 y 24. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Sentencia de nuestro Señor Jesucristo para Judas. Otro que vivió junto al santo, santo, santo. Otro que vivió con el Señor por lo menos 3 años. Todos los días dormía con él, comía con él. Había visto los milagros más impresionantes del mundo. Se había escuchado los mejores sermones y mensajes del mundo. Pero nunca cambió su corazón. Nunca dejó el engaño. Nunca dejó la mentira y el amor por el dinero. Y la sentencia del Señor Jesucristo para Judas es contundente. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tenemos que ser claros con la palabra de Dios. Tenemos que entender que estamos delante de Dios, que vivimos en la presencia de Dios, que los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3, no lo vamos a leer, lo sabemos de memoria. Los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Entonces, ¿sí se puede perder la salvación o no? Aunque estemos junto a un santo como nuestro Señor Jesucristo, aunque vivamos años junto a un varón santo como Lot, aunque estemos en medio de la congregación 20 o 30 años, tomando la cena sin falta, Dios castiga al malo. Dios no lo va a dejar como inocente. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 3.
Hebreos 3 y el versículo 7 en adelante. El pueblo de Dios, el pueblo judío, fue sacado de Egipto con un juramento de Dios que les entregaría la tierra prometida. Pero miremos lo que pasó. Para los que creen que podemos relajarnos porque ya nos perdonaron y ya estamos bien y ya Dios no nos va a castigar por cualquier cosa mala que hagamos. Versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no un predicador, no un pastor, sino como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Les juro que no entran. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. Eso es evidente. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Porque en el desierto pecaron contra Dios, murmuraron contra Dios. Y como la esposa de Lot seguía con su corazón en Sodoma y Gomorra y por eso miró para atrás. Así este pueblo, después que Dios los sacó de Egipto, seguían pensando en los ajos y los pescados y las cebollas que se comían allá como esclavos. Y ofendieron a Dios terriblemente. Entonces Dios les juró a los mismos que les había jurado que los entraría a la tierra prometida. Ahora les jura, no entrarán. Se mueren en este desierto por sinvergüenzas. Capítulo 4, versículo 1 de Hebreos. Sigue hablando el Espíritu Santo. Temamos, pues,
No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo no sé cuántos años lleva usted en la iglesia. No sé. No sé cuántos años lleva usted viviendo al lado de varones santos, siervos de Dios en esta tierra. No sé. Lo único que yo sé es que si usted no cambia su vida y le marcha a Dios con integridad, con seriedad, y usted peca contra Dios, usted recibirá el castigo. No se escapará del castigo de Dios. Versículo 11, 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procurar es trabajar por eso, es luchar, es perseverar. Por lograr entrar en aquel reposo. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y grábense el versículo 13, porque a veces nos grabamos solamente el 12. Grábense el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanitos, ¿cómo los amo? La meta es el cielo. No se vaya a enredar. No vaya a descuidar su salvación. No descuidemos nuestra vida espiritual. No podemos pagarle mal a Dios. Después del sacrificio que hizo con su santísimo Hijo en la cruz, para nosotros pagarle mal, para nosotros provocar su ira, igual que el mundo. Por favor, no puede ser. No puede ser, hermanitos. Por favor. Tanto la esposa de Lot como el pueblo judío en el desierto miraron atrás. Nosotros no podemos mirar atrás. Nosotros tenemos que seguir adelante, hermano. Y si Dios ya nos perdonó, hermanos, Dios ha tenido misericordia, como tuvo misericordia de Nínive. Cuando Dios envió a Jonás a predicar en Nínive, les dio 40 días de vida. Y el mensaje era contundente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás capítulo 3. Pero toda esta gente, cuando escucharon la palabra de Dios, proclamaron ayuno y oración. Y por mandato del rey, dijo que ni hombres ni animales volvían a comer, ni volvían a tomar agua siquiera,
hasta que no se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Entonces Dios vio lo que hizo Nínive y los perdonó y no los destruyó. Por eso se enojó Jonás con Dios. Pero la historia no termina ahí. La historia de Nínive no termina en el libro de Jonás. La historia de Nínive termina en el libro de Nahum. Vamos a leerlo. Nahum. En el capítulo 1. Dice el versículo 1. Profecía ¿sobre quién? Sobre Nínive. Profecía, esto es lo que va a hacer Dios después de haberles dado esa oportunidad, después de haberles sacado, como sacó a la esposa de Lot, como sacó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Ahora les voy a mostrar lo que voy a hacer con Nínive. Los que dijeron que se arrepentían volvieron a la maldad. Y dice en el capítulo 1, versículo 14. Más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. Esa es la sentencia de la Corte Suprema Celestial para Nínive. Que no quede ni el recuerdo de tu nombre, Nínive. En el capítulo 2, versículo 13, dice: heme aquí contra ti. Ahí hay un título: destrucción total de Nínive. Bueno, en la versión Reina Valera. Y dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, contra Nínive. Es una sola hojita, hermanos. Por favor, repasen esa historia ustedes en sus hogares. Pero en el capítulo 3, versículo 1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos. Versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Versículo 6. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Sentencia de la Corte Suprema Celestial para Nínive. Porque su arrepentimiento fue fingido, porque no fue de verdad, de todo corazón, y siguieron en la maldad. Y el último versículo de Nahum, capítulo 3, versículo 19. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti.
Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Por favor, hermanitos, tenemos que tener en cuenta estas cosas y alabar y glorificar al Dios del cielo, al Dios eterno, al santo, santo, santo. Y quiero que vayamos a la conclusión. Vamos a leer en Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 21. Dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si esto hizo Dios con su propio pueblo y con la mujer de Lot y con ciudades llenas de maldad como Sodoma y Gomorra, a las que les metió fuego desde el cielo, y tampoco se la pasó a Nínive, aquí habla el apóstol Pablo y dice: si esto hizo Dios con las ramas naturales que son los judíos, a ti tampoco te perdonará si sigues haciéndolo mal, si no te arrepientes, si no hay un verdadero cambio, una verdadera consagración a Dios. A ti tampoco te la va a pasar, aunque lleves años en medio de la congregación de los santos, aunque tengas un marido predicador y siervo de Dios, no te la va a pasar si no cambias. Como a Judas, tampoco se la pasó y le dejó dictada su sentencia. Bueno le fuera a Judas no haber nacido. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo con una condición: si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios es clara y es contundente, y ese juez justo va a obrar de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que usted y yo pensemos. Yo no creo que Dios lo vaya a castigar a uno. Yo no creo en un Dios así como tan fuerte, como es que usted con esas predicaciones le quiere como meter terror a uno. Tómela como quiera. No es mi problema. Es la palabra de Dios. Y no vamos a estar frente a un Dios chévere, ante un Dios que piensa como nosotros. Sino ante el Dios justo y santo. Y el último pasaje es el Salmo 50, donde dice la palabra de Dios:
en los versículos 16 en adelante. Pero al malo dijo Dios. Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar de mi pacto en tu boca? ¿Qué tienes que hablar de mi palabra? ¿Qué tienes que criticarme tú a mí? Al malo le dice Dios eso. ¿Qué vas a hablar de mí? ¿Cómo te atreves? 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en maldad y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ojo al versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Yo he estado callado, dice el Santo, dice el Todopoderoso, Jehová, nuestro Hacedor. Yo he guardado silencio. Pero tú veías al ladrón y con él corrías. Con los adúlteros era tu parte. Tu lengua en mentiras y en murmuraciones contra el hermano. Y pensabas que porque me quedé callado yo era como tú. Por favor. Hermanos, si Dios no nos ha metido candela como a Sodoma y Gomorra, no es porque Dios está de acuerdo con la maldad. Por favor, Dios está esperando es que todos procedamos al arrepentimiento. Repito el 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Jehová. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes, hermanitos, en esta mañana. Con el propósito de animarlos a que no descuidemos la salvación, a que valoremos el santo sacrificio de nuestro Señor en la cruz y vivamos en santidad, hermanos, agradecidos con Él. Si Él ya nos trasladó al reino de su Santo Hijo y nos sacó de las tinieblas, sirvamos a Él con gratitud y reverencia, porque nuestro Dios también es fuego consumidor. Por favor, hermanos, no basta con que usted lleve o haya pasado ya 15 o 20 años sirviendo a Dios. No importa. El que retrocediere no agradará a mi alma. El justo vivirá por la fe, pero se tiene que mantener en esa justicia, sirviendo a Dios, alabando y glorificando a Dios, pase lo que pase, como Lot.
Vuelva atrás quien vuelva, no importa, no puede mirar atrás, tiene que seguir. Acordaos de la mujer de Lot. Que Dios les bendiga.